Hola amigos, ¿qué tal? Me preguntan frecuentemente ¿por qué hago tanto hincapié en los textos bíblicos si mi tema es la geopolítica? La respuesta es muy concreta, porque están conectados. La ilusión de ese es bueno y ese es malo en la política, sin importar el lado ideológico de donde se mire, sigue la misma base psicológica planteada por las religiones. El fanático político y el fanático religioso hacen su apuesta al bueno o a quien le dijeron que era el bueno. Siguiendo la línea de patriarcas bíblicos, hay un personaje que genera mucha curiosidad y una controversia sin igual. Me refiero a Nimrod o rey Nimrod. El Antiguo Testamento de la Biblia no tiene un bueno, tampoco un malo, estrictamente hablando, contrariamente al contexto creado por las religiones. El relato es muy claro. En política sucede algo análogo. Estos escenarios, el texto bíblico, política, religión, son la acostumbrada historia de la humanidad, en donde unos buscan control y poder sobre otros. Desde mi punto de vista, los textos antiguos son muy interesantes, al margen del carácter teológico religioso que se le atribuye. Por eso, espero que la visión a presentar aquí, un poco fuera de lo acostumbrado, sea útil para que cuando cada uno tenga que analizarlo, saque sus propias conclusiones. Leer el texto del Antiguo Testamento, la Torá o incluso el Corán conlleva mucha fortaleza si se hace una lectura abierta y coherente, sin dogmatismos. Porque en comparación con la idea que transmiten teólogos, sacerdotes, rabinos, ayatolás, profesando cada una de sus respectivas religiones, la lectura muestra cosas que se colocan en contraste. En el primer libro, la Génesis, inmediatamente la doctrina te dice que aparece un malo, un contrario, entre comillas, la serpiente. Se vuelve contraria a los Elohim, mal traducido como Dios o dioses, porque le comparte cierto conocimiento a Adán y Eva, conocimiento que es parte del control de los Elohim en esa área geográfica. Ven amenazado su poder, se molestan y lógicamente deciden expulsar a la pareja del sitio. Luego aparece Yahvé, uno de los Elohim, que es el protagonista del Antiguo Testamento, y en paralelo nacen una serie de patriarcas que comenzamos a ver en secuencia genealógica en el capítulo anterior de esta serie. Llegamos a Noé y es allí en Génesis capítulo 6 que Yahvé se enfurece con toda la humanidad porque los hijos de los Elohim, es decir, sus símiles, hacen algo que no deben, apareándose con las mujeres terrenales. Acaba con todo porque seres como él desordenan el experimento. Vaya que Dios tan bueno, ¿no? Tan bueno que apenas ha pasado el diluvio, la fogata que arma Noé a Yahvé es algo descomunal. Pero de eso hablaremos más adelante. Y al llegar al capítulo 10, la teología, la doctrina, nos declara a otro supuesto malo del paseo, Nimrod. Nimrod es un personaje que, independientemente de si existió o no, es mencionado en los textos de las tres religiones abrámicas, en la Biblia del cristianismo, en el Tanakh de Israel, en la Torá, por supuesto, y también en el Corán de los musulmanes. Incluso se menciona en documentación no canónica para los cristianos, como por ejemplo el libro de los Jubileos. Aquí, de forma muy interesante, mencionan que
es el padre de Asurat, la esposa de Eber o madre de Peleg. Eber, les recuerdo, es de donde descienden todos los hebreos, según la Biblia. Estas líneas del libro de los jubileos convertirían a Nimrod en ancestros del propio Abraham. Nimrod es el hijo de Cus, que a su vez es el hijo de Cam, uno de los hijos de Noé. Es decir, estamos rondando la época postdiluvial justo cuando, según la Biblia, se está poblando el mundo con los descendientes de Noé. Nimrod es, por genealogía, bisnieto de Noé. La doctrina religiosa, siguiendo su costumbre, define un bueno y un malo. Nimrod es el elegido de la doctrina para ser el malo del cuento, lo que ayuda a resaltar el papel protagónico en cada culto respectivo. Yahvé, el Elohim de Israel, en la Torá, por analogía, el Dios de los cristianos en el Antiguo Testamento, y probablemente Alá, el supremo de los musulmanes. Digo que es el elegido de la doctrina para ser el malo, porque eso no parece ser lo que el texto sugiere. Lástima que la doctrina impuesta por las religiones haya simplificado la descripción de este personaje a tal punto que lo mencionan por destellos en Génesis 10, en Miqueas 5, en Crónicas 1, de pronto pasan la página y no lo mencionan más. Lástima, porque hay detalles muy interesantes a mi modo de ver, de los cuales quisiera mencionar 3 en particular que resaltan en cualquier Biblia. Estamos en el libro de la Génesis, capítulo 10. Es la primera vez que alguien se hace potente en la tierra. Es la primera vez que se menciona la palabra reino. Y llama la atención el tamaño de la conquista de Nimrod, comparado con la del propio protagonista del Antiguo Testamento, Yahvé o Jehová. Profundicemos en estos 3 detalles. La primera vez que se menciona a Nimrod en Génesis 10, versículo 8, dice que es el primero que se hace potente sobre la tierra. Esa palabra, potente o poderoso, dependiendo de la Biblia que tengan, es preciso analizarla. En los mismos textos de la Génesis capítulo 10 en hebreo, que es mucho más cercano, por supuesto, a los textos originales que las traducciones que tenemos en casa, a Nimrod se le atribuye el término Gibor, que ha sido traducido en Occidente como poderoso. Por curiosidad, revisé el mismo término en hebreo que se utiliza en Génesis capítulo 6, cuando se describen los Nefilim, traducido gigantes. Recuerden lo que dice: los hijos de los Elohim, los hijos de Dios, se aparean con las mujeres terrenales, dando como resultados unos individuos híbridos con unas características únicas. Y dice textualmente, al mencionar esos nacimientos, abro comilla, se convierten en los héroes de la antigüedad. La palabra que usaron en hebreo para héroes es Giborim, el plural de Gibor, el término usado para describir a Nimrod en el capítulo 10 como potente. Tremenda coincidencia. El segundo detalle, en Génesis 10, versículo 10, también es la primera vez que observarán la palabra reino. Nimrod es el primer personaje, para bien o para mal, que establece un reino en una franja de territorio dentro de la geografía que se explaya la escritura del Antiguo Testamento, vale decir, buena parte del Medio Oriente. El tercer particular es precisamente el territorio conquistado por Nimrod. No es cualquier cosa, todo por el contrario. Es una extensión de tierra muy importante dentro y fuera de la Biblia. Me refiero al reino de Asiria y Babilonia. Babel, Erech, Uruk, Akkad, Nínive, Calaj, entre otras ciudades fundadas por este personaje bíblico, eran territorios sumero-acadios o Shinar, como allí en la Biblia se menciona. Estamos hablando de buena parte del territorio de Mesopotamia,
que posteriormente es convertido en una parte Asiria al norte y otra Babilonia al sur, lo que sería hoy Irak. Es muy curioso, porque en todo el relato del Antiguo Testamento, alrededor de 3000 años, Yahvé jamás pudo lograr un territorio para Israel tan grande como el conquistado por Nimrod. Esto solo significa una cosa: verdadero, ficticio o a la postre un personaje de otra cultura tropicalizado a los escritos hebreos, este primer rey debe haberle dado en la madre a los Elohim, incluso a Yahvé, que pocos años antes había traído un diluvio. Otro punto tal vez menos evidente, pero igualmente relevante, está en Génesis capítulo 10, versículo 7, donde se mencionan los hijos de Cus. El autor bíblico dedica una línea entera nombrando a los 5 hijos de Cus, y también decide incluir los nombres de un par de nietos. Muy raro, porque no menciona a Nimrod. Es en la siguiente línea, el versículo 8, cuando dice: Cus engendró a Nimrod y fue el primero en hacerse potente en la tierra. Si el autor bíblico tuvo espacio para nombrar incluso a 2 nietos de Cus en la redacción de ese versículo, tenía que haber nombrado los 6 hijos, uno detrás de otro, no solamente 5, y dejar a Nimrod por fuera. ¿Por qué aparece separado de sus hermanos en el texto? Porque Nimrod era diferente, lo dice ahí. Tenía una fortaleza de gran cazador, que por el texto se intuye como sobresaliente delante del propio Yahvé, cualidades que son comparables a la fortaleza de un Elohim. ¿Cómo podría ser eso? Solo si Nimrod fuese un Elohim, o un híbrido 50% Elohim, como los gigantes héroes de Génesis capítulo 6, productos del cruce de un Elohim con una mujer terrenal. Pero Nimrod tiene un padre terrenal, y desafortunadamente el Antiguo Testamento no muestra Elohim mujeres. O de pronto sí. Porque si hipotizamos, el cruce inverso también resultaría. Es decir, si el Elohim fuese mujer y el terrenal fuese el hombre, como es el caso de Nimrod, cuyo padre es Cus, mientras la madre no aparece. La pregunta es: ¿quién es la madre de Nimrod? Bueno, en el texto bíblico no lo dice. De hecho, la descripción de la descendencia de los patriarcas desde Set, tercer hijo de Adán y Eva, hasta Tarek, el padre de Abraham, no menciona a las mujeres de cada uno de ellos. Si bien no sabemos y no sabremos jamás la verdad, sí podemos teorizar en torno a lo que nos cuenta la historia de las culturas de la región de Sumeria, Acadia, Asiria y Babilonia. En la mitología acadia, por ejemplo, Ishtar, la reina de los cielos, como le decían, es la hija de Sargón de Acadia, gobernante que vive entre, oiga bien, 2300 y 2200 a.C. Si vemos el cuadro genealógico que presenté en el programa pasado sobre patriarcas, se darán cuenta de que se trata precisamente de la época bíblica de Cus, el padre de Nimrod. Podríamos encontrar indicios en la propia Biblia de que no solamente existían Elohim varones como Yahvé, Kemosh, Milcom, etc., sino también mujeres Elohim como Ishtar. Claro que sí. En Jeremías 44 es evidente. Yahvé envía a Jeremías con destino a los judíos que se encontraban en Egipto. ¿Cuál es el objetivo? Convencerlos de que lo adoren a él. En pocas palabras, para hacer una alianza militar, que es lo que solía hacer Yahvé. Los judíos de Egipto le dicen a Jeremías, en el versículo 16, que no aceptan, que continuarán haciendo caso a la reina de los cielos, Ishtar,
y hasta dan motivos válidos para rechazar la oferta de Yahvé. Alegan que cuando le hacen ofrendas a Ishtar, todo va bien, obtienen buenas cosechas, se hartan de pan, son felices y nada malo sucede. En cambio, cuando le hacen caso a Yahvé, carecen de todo, son acabados por la espada y el hambre. ¿Cómo podríamos conectar el mundo sumero-acadio al relato bíblico? Josué, que es el sucesor de Moisés, se lo aclara al pueblo de Israel en el libro de Josué 24:2. Josué dijo a todo el pueblo: esto dice Yahvé, el Elohim de Israel. Al otro lado del río habitaban antaño vuestros padres Tarec, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros dioses. Ahora, al otro lado del río es el río Éufrates, y ahí estaban los sumerios y acadios. Ur de Caldeos, de donde es oriundo Abraham, era provincia sumeria. Por otro lado, hay estudiosos que asocian a Nimrod como cercano a Semiramis, una deidad de Asirio-Babilonia. Y por supuesto asocian a Semiramis con Ishtar porque los dibujos hasta se parecen. Pero en algún momento se pierde un poco el hilo porque no se distingue si se trata de la madre o de la hermana, lo cual tampoco me resulta descabellado porque el propio Abraham se casa con la hermana. Sara o Sarai parece una conducta sumera del momento, igual Nimrod. No es descabellado asociar la mal llamada deidades sumeria y acadias con los Elohim descritos en la Biblia, porque durante el relato bíblico, Yahvé jamás se atrevió a tocar esos reinos. Abraham, fíjese que los sacan de ahí, pero no se quedan ahí peleando para conquistar la región. Algo o alguien había allí que le impedía a los Elohim conquistar esa región. Yahvé puntualmente manda a Abraham hacia Canaán, pero repito, jamás lo dejan ahí. Luego, las conquistas que lidera Yahvé con los israelitas son realmente pírricas, al ser comparada geográficamente con Asiria y Babilonia. Dicho sea de paso, Mesopotamia es una región con un terreno muy fértil. La bonanza agrícola en territorios aledaños a los ríos Tigris y Éufrates es espectacular. Hubiese sido lógico para un Yahvé tratar de conquistar esas tierras tomando en cuenta la fertilidad de las mismas. ¿Y quieres saber lo que dicen los musulmanes al respecto? Según la narrativa islámica, Abraham, tiene una serie de discusiones con un rey. A mi entender, Nimrod o Namrud, como se muestra en los textos islámicos, el tal rey en el Corán dice esto a Abraham: ¿no consideraste al que tuvo una discusión con Abraham sobre su señor porque Dios le había dado el reino? Es decir, estaba orgulloso. Y Abraham le dice: mi señor es el que da la vida y causa la muerte. Y el rey responde: yo doy la vida y doy la muerte. En este punto, algunos comentarios agregan nuevas narraciones, como que Nimrod saca a la luz a 2 hombres que habían sido condenados a muerte anteriormente, ordena unas ejecuciones mientras libera a otras personas, y entonces Abraham dice: en verdad Dios hace que el sol salga por el este, por lo tanto, haz que salga por el oeste, y esto causa que el rey lo destierre, y él parte hacia el levante. Esa conversación se muestra en los escritos islámicos. Y aunque en realidad el nombre de Nimrod no se menciona explícitamente en el Corán, los eruditos islámicos creen que él era el rey mencionado. Otras 2 secciones del Corán narran los diálogos de Abraham con Nimrod y su pueblo, en particular en torno a los versos de la sura de Al-Anbiya 21:68 y la sura de Al-Ankabut 29:34, donde Abraham
fue arrojado al fuego, pero salió ileso de la muerte, en ese caso por misericordia de Alá. También existen otras historias tradicionales en torno a Nimrod que lo han llevado a ser considerado un tirano en las culturas musulmanas. Incluso si ustedes revisan los escritos del historiador Flavio Josefo, si bien es cierto lo hace con cierta preferencia judía, no esperaría menos, asoma un detalle que da cierta luz a todo este embrollo. Dice que en algún momento Nimrod está preocupado por la continua amenaza de inundación que los Elohim representan, por lo que se dispone a construir una torre revestida con materiales específicos, malta y betumen, con el fin de resistir una próxima inundación. Y a mí particularmente me hace eco esta frase. ¿Saben por qué? Porque desde las primeras interacciones de los Elohim con sus creaciones humanas, la historia no es que sea de ¡wow! ¡Qué benevolentes! Los Elohim están todo el tiempo tratando de evitar que los humanos se vuelvan comparables a ellos. Adán y Eva son expulsados por precaución, lo dice ahí, porque iban a ser iguales a los Elohim si alcanzaban el conocimiento del árbol de la vida. Conclusión, expulsados. Yo sé que muchos creyentes no son muy amigos del libro del Zohar, uno de los libros más representativos de la Kabbalah. Ellos afirman de manera tajante que Adán y Eva no representan el inicio de la humanidad. Da la sensación de ciertos experimentos. Yahvé, o Dios, o como te guste llamarlo, manda un diluvio porque los hijos de los Elohim deciden aparearse con las mujeres. Nada de esto es culpa de los humanos, de los hombres. Sin embargo, es la humanidad la que sufre las consecuencias. Apenas sale Noé del arca, lo primero que hace es una fogata descomunal donde quema cualquier cantidad de animales solo para que Yahvé huela el humo y se calme. Imagínense el buen humor del Señor, ¿no? Vaya y lean Génesis capítulo 8. Y de pronto aparece Nimrod, el capítulo 10, que debe haber tenido cierta estructura corporal que le permitía hacer frente a los Elohim, y con cierta astucia, empieza a entender que las cosas con los Elohim no son color de rosa. Es más, decide pelear y no bajar la cabeza. Desafortunadamente, la religión logró enamorarte de un personaje ávido de poder, ese que te venden como Dios, lo mismo que hace hoy cualquier campaña mediática de cualquier político en el mundo. Al igual que el marketing político, sorprende la facilidad con que la gente acepta como verdadera la versión de la doctrina religiosa, mostrando la imagen de un Dios bondadoso en contraposición al propio texto, que en esencia describe una realidad distinta. El texto bíblico muestra hechos con una crudeza impresionante. Raptos de vírgenes, masacres, exterminios de pueblos enteros, algunos evidentemente enemigos de Israel, claro, otros en cambio, pueblos hermanos de sangre. Algunos dirán, es normal, porque es la historia de la humanidad. Es cierto, salvo que las decisiones fueron realizadas por hombres bajo la mirada y complicidad operativa de un ser que la teología cataloga como Dios, para llevar a cabo ¿qué? Los objetivos de batallas de Israel. Un ejemplo, el libro de Números, capítulo 31, no me cansaré de decirlo. Dios, entre comillas, llevándose 32 vírgenes, porque al final eso es el Antiguo Testamento. Un libro de guerras e intriga entre familias favorecidas por un supuesto Dios para permitir la formación del pueblo de Israel y conquistar territorios en sitios que ya eran ocupados por otros. El libro es muy claro en su relato. Las doctrinas religiosas, culto occidental, judaísmo o islam, en cambio, parecen transitar por otro camino. Plantean un bueno y un malo en el discurso. Tener siempre un malo en contraposición a un bueno es la base
sobre la cual se edifican todas las religiones. También la política, tanto antigua como moderna, gira alrededor de esa división. ¿Saben qué dicen las guerras judaicas de Flavio Josefo? Libro considerado de historia por las facultades de buena parte de las universidades que enseñan historia. Muestra los gigantes, esos Nefilim, y dice que en su época, primer siglo después de Cristo, todavía se podía apreciar los huesos grandes y diferentes a los hombres. ¿Que si Nimrod era bueno? No. Se dio cuenta de que tenía un poder. Lo usó, y lo usó en favor de él y de su grupo. ¿Que si Yahvé es malo? No lo creo. Simplemente cuidaba sus intereses, su diezmo de batalla y sus vírgenes. Para mí es un problema. Es un problema enfrascarse en discusiones acerca de si era bueno o era malo, tal o cual personaje. Pero da la casualidad que eso es exactamente la enfrascada que abunda en religión y política. Además, todo eso pudiera ser tremendo invento. Sí, puede ser. Pero lo cierto es que no deja de ser un formidable instrumento de adoctrinamiento de multitudes. Imagínate si puedo convencer a la gente de la bondad de un ser que no se refleja en el texto que tienen debajo de sus narices. ¿Eso qué quiere decir? Que los puedo engañar con cosas más complicadas y ni cuenta se darán. Imagínate si puedo dividirlos en musulmanes y cristianos, mientras de fondo ambos textos son prácticamente lo mismo. ¿Eso qué significa? Que estamos llenos de estúpidos manipulables. Y luego el siguiente nivel, la política. Cuando el trabajo de las religiones ya está hecho, bueno, ahí vendrán los políticos a hacer el resto. Luego vienen las monarquías a decirte que ya se aburrieron de gobernar y tranquilos, que vivimos en una era republicana, llena de libertades. Y tú te lo creíste. Y después vendrán, no sé, a querer que comas carne sintética. Luego viene la OMS a hacer el resto. Bueno, eso no se puede mencionar por acá, por estos lares, pues ustedes saben por qué. Luego vendrá el cambio climático, a seguir haciendo. Y muchachos, ¿la despertada para cuándo? Yo les digo cuándo. Cuando empiecen a cuestionar el fanatismo religioso al mismo nivel que el fanatismo político. Estamos atrapados en un círculo sin salida. Si no te agarra uno, te agarra el otro. Y no te sueltan. Esa es la razón, queridos oyentes, por la cual mis discursos convergen en política y religión, porque están conectados. Muchas gracias.